Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, público que le gusta lo curioso y la historia. Este es nuestro programa de radio que se llama Crónicas del siglo XX. Ok, hoy tenemos un programa en el cual vamos a tener 5 invitados especiales. Estos invitados nos van a hablar sobre varios temas de nuestro pasado. Son invitados que son historiadores, doctoras y demás, que son expertos y especialistas en estos temas. Muy bien, vamos a comenzar con el primero, que él es nuestro invitado, es un historiador, se llama Israel, y nos va a hablar sobre los países no alineados del tercer mundo. ¿Ok? Vamos a presentarlo. Muy buenos días, gracias por asistir. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y es una dinámica bastante interesante, la verdad. Es bastante genial que hayas hecho esto. Sí, claro, gracias. Ok, vamos a empezar. Me interesa saber qué son los países no alineados. O sea, ¿a qué se refiere esto? Bueno, los países no alineados se refiere a que cuando estaba ocurriendo la Guerra Fría, el mundo se dividió en 2 grandes bloques, siendo el primero el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista, liderado por la URSS. Ante esto, varios países no estaban de acuerdo con uno ni con otro, entonces comenzaron una especie de organización para mantenerse lejos de esas. Ok, entonces en sí, ¿cómo se crearon? Bueno, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países de África, Asia y América Latina lograron su independencia. Y durante la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió en estos 2 grandes bloques, ocurrió lo siguiente. Varios países como la India, Yugoslavia, Egipto, tuvieron un mismo pensamiento: no quiero estar ni con uno ni con otro. Y es gracias a esto que esos países crearon lo que se conocería como Organización de los Países No Alineados del Tercer Mundo. Ok, ya me comentaste de que no quería estar uno con el otro, pero en sí, ¿qué querían? O sea, ¿qué buscaban ante esto? De hecho, eso es interesante, dado que te daré un dato. En esos tiempos, los países del tercer mundo no se referían a un país tanto en desarrollo o que careciera de infraestructura. Lo que ocurría en esos tiempos era que se le llamaba así porque no pertenecían en sí a los 2 grandes bloques, como te había mencionado, el capitalista y el socialista. Entonces, ¿qué es lo que buscaban estos? Querían, primero, su independencia de esos grandes bloques, apoyarse mutuamente entre ellos. Y entonces, ¿a quién le pidieron ayuda? A la ONU. Entonces, ellos querían motivar una cultura de paz. Entonces, entre lo que buscaban era acabar con el colonialismo, que en ese momento estaba haciendo todo un problema entre la gente que era colonizada o que aún había colonias, y el desarme de armas nucleares. ¿Por qué? Porque estaba haciendo y imagínate vivir en un mundo en el que sabes que en cualquier momento, por ser débil, pueden acabar contigo o volver a una colonia. Sí, claro, no podemos vivir en paz, en inseguridad, nada de eso. Ok, y tú como historiador, ¿cómo crees que esto funciona hoy en día? ¿Cómo influye? Mira, estas potencias, por así decirlo, estos países no tienen tanto poder como antes, hablando de la organización que crearon. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la definición de lo que fue creado ha sido cambiado con el tiempo. Como te había comentado, antes se veía como una tercera, un tercer mundo para no tener que soportar ni uno ni otro. Ahora es visto como países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Entonces se podría decir que, a pesar de que hoy en día aún tiene algo de relevancia, no es tan importante como lo era en su auge. Bueno, aunque ahorita recibimos mucho bullying, por ejemplo, México, que le dicen de que tu país es muy tercermundista o qué sé yo. Entonces, como que sí influye. Pero, ¿actualmente crees que todavía haya países que no se puedan alinear? Yo
en mi punto de vista diría que no, porque al fin y al cabo todos dependemos de una potencia mayor a nosotros, porque es muy difícil querer desarrollarse o que un país se mantenga alejado de estos dos, porque al final van a necesitar ya sea recursos, infraestructura, mano de obra. Ok, muy interesante, ¿eh? Me encantó este tema. Muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Bueno chicos, antes de comenzar con nuestro siguiente invitado, vamos a tener una breve pausa comercial. En un mundo lleno de prisas, volver a lo simple es una decisión valiente. En Panadería del Sur, horneamos pan como antes, con paciencia, con manos reales, con ingredientes de verdad. Aquí no usamos fórmulas de grandes cadenas, usamos tradición de nuestras abuelas, porque cada pan tiene historia y cada bocado sabe a comunidad. Panadería del Sur, con un sabor global, hecho aquí, con cariño y sin prisas. Muy bien chicos, ya hablamos sobre los países no alineados del tercer mundo, pero ahora tenemos otra invitada especial que es una historiadora, la cual se llama Liz. Ella nos va a hablar sobre cómo surgió los países no alineados, por lo tanto nos vamos a adentrar al tema de la descolonización. Muy bien, presentemos a nuestra historiadora. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Ok, vamos a empezar hablando de cómo influencia el socialismo de la URSS en el Movimiento de Liberación Nacional. Básicamente la URS buscaba aliados fijos en este altercado que tiene por tener el poder de los países que ya estaban del lado como capitalista o esos países que se estaban independizando. Lo que hace la URS es empezar a darle armamento a los países, a países como la India, Argelia, me parece que Cuba también, y básicamente les da como ese apoyo para independizarse, pero en realidad lo que estaba haciendo era intentar buscar como aliados estratégicos a base de darles este armamento y además el entrenamiento militar. Sí. ¿Y estos países que ya mencionaste son los países que fueron descolonizados o hay más? Sí, así es. Fueron, como mencioné, fue Cuba, también Argelia, me parece que algunos países también de Egipto, y a final de cuentas, parte de la razón por la que Cuba es actualmente un estado socialista fue porque se impulsaron estas guerrillas dentro de Cuba para que hubiera esta supuesta forma de independizarse, pero en realidad lo volvieron un gobierno totalmente socialista, es decir, por la situación actual que tiene, ¿no? Sí, o sea, disfrutaron la situación para que se vea un poquito más mejor. Quien plantó la idea fue la URS, básicamente. La idea de que se independizara Cuba de este modelo capitalista o imperialista que iba más por otro lado occidental que por la propia URS, básicamente. Y sus principales, ya he mencionado como sus principales líderes, como Nelson Mandela, básicamente se les proporcionaba por Moscú tanto apoyo económico como entrenamiento militar para este tipo de prácticas, ¿no? Para este tipo de guerrillas, para intentar liberarse, más o menos como el país, intentar liberar su país de un gobierno capitalista o imperialista. Ok, y a todo esto, usted como historiadora, ¿por qué cree que la URSS hizo todo esto? O sea, ¿qué se debe? Aparte de la descolonización, o sea, ¿cómo se podría adentrar más a eso? Lo que intentaba, como mencioné antes, era buscar aliados estratégicos, es decir, no quería perder
contra básicamente Estados Unidos, que era como la gran potencia contra la que peleaba. Y empezó como a buscar cualquier aliado que en cualquier momento pudiera apoyar como esta causa, ¿no?, de volverse socialistas. Estados Unidos también tuvo como ciertos aliados, a decir verdad, creo que es Corea del Norte, Corea del Sur. Es decir, tuvo como de su lado a ciertos aliados, y esto, por así decirlo, le metió miedo a la URSS, y finalmente como tal quedó esta brecha entre países que no fueron aliados, es decir, no formaron parte de ninguno ni de otro. Sí, o sea, cada quien por su lado, así como que sin problemas. Ok, muy bien. Me pareció interesante su tema, la verdad. Es chistoso hasta cierto punto porque, o sea, la URSS estaba así como que lleno, pero como que vio que ya Estados Unidos tuvo aliados, como que ya, mejor cada quien así de lado. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ya atendimos a nuestro siguiente. Antes de atender a nuestro siguiente invitado, vamos a una breve pausa comercial. No se quiten el lugar. Atención mundo, ha llegado la maravilla del siglo. Con la radio, la información viaja sin cables, sin demoras y directo a tu sala. Escucha las noticias de última hora, conciertos en vivo, voces del otro lado del mundo, como si estuvieran a tu lado. Ya no necesitas esperar el periódico. Con la radio, el futuro suena hoy. Sintoniza el cambio y sintoniza el mundo. Disponible en todas partes. Muy bien, sigamos con nuestra invitada especial, la cual es la historiadora María. Ella nos va a hablar sobre los movimientos estudiantiles. Bienvenida, puede tomar asiento, por favor. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Has oído hablar sobre alguno de los movimientos estudiantiles que ocurrieron durante 1968? Sí, me ha sonado, pero no así en general, o sea, más profundizado, pero fueron protestas por lo mismo, ¿no? Más o menos. Cada una tenía su contexto diferente, aunque tenían similitudes. Todas estas eran llevadas por estudiantes que estaban cansados de la represión, del autoritarismo y querían más libertad. Ok, ¿y en dónde empezó todo esto? Esto comenzó durante uno de los eventos más llamativos, que fue el Mayo Rojo. Este ocurrió en Francia y uno de los más conocidos fue el Mayo Rojo. Este ocurrió en Francia y comenzó como una protesta hecha por estudiantes en la que pronto millones de trabajadores se les unieron. Esta protesta casi lleva a París al caos, tanto así que el entonces presidente de Gauss tuvo que huir del país por algunas horas. Ok, o sea, impresionante, pero ¿sabes cómo fue en otros lados? Sí, por ejemplo, tenemos otro evento importante que fue durante 1968 también, fue en Praga. Sí, hubo otros movimientos importantes como fue el de Checoslovaquia. Este también fue llamado como la Primavera de Praga. En un líder comunista llamado Alexander Dubček intentó reformar el sistema, intentando volverlo más libre y con una apertura política más amplia y con una libertad de expresión de igual manera. ¿Y usted considera que esto funcionó? Lamentablemente no funcionó de ninguna manera. En ese entonces la Unión Soviética se enteró y aplastó el movimiento, no permitió que este siguiera. Uy, es bastante fuerte esto. Y de igual manera, durante esos años en México ocurrió otro movimiento estudiantil. Este empezó como una represión política hacia dos preparatorias que en ese entonces llevaban una pelea, pero ascendió hasta una represión que también conocida como la masacre de Tlatelolco, que ocurrió el 2 de octubre. En el ejército disparó tanto a civiles como a estudiantes, y aunque a día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuántas personas fueron las fallecidas, las afectadas, sí se sabe que fueron un montón. Entonces, en conclusión, 1968 fue como una rebelión mundial. Sí, lo fue. Aunque lo interesante de todo esto es que todos estaban conectadas, en el sentido de que todos los estudiantes buscaban lo mismo.
más libertad de expresión, querían democracia, justicia hacia sus derechos, pero lamentablemente no todos acababan iguales y no todos obtuvieron lo que querían. Claro, o sea, querían ser libres, querían ser escuchados, querían ser así. Ok, pues qué pena, la verdad, pero es un paso más a nuestra historia, un suceso que podríamos recordarlo sabiendo de ello, usted dándonos esta Al final del día, todas estas historias, todos estos sucesos nos quedan como una lección que nos ayuda a enfrentar o ver el futuro de una manera diferente. Sí, claro, no hay que tomar como en vano las cosas que las personas sufrieron y hicieron en el pasado. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y darnos este toque de información sobre el tema. Muchas gracias. Muy bien, antes de pasar a nuestro siguiente invitado, vamos a una breve pausa comercial. Gracias. 1968, el año en que la juventud sacudió al mundo. 1968. 3 países. Un mismo grito. Desde las calles de París hasta la plaza de Tlatelolco, pasando por Praga. Los jóvenes se levantaron contra lo establecido. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta. México exigía democracia. Francia pedía cambios. Checoslovaquia soñaba con un socialismo más humano. Y todos, fueron silenciados, pero no callados. El eco del 68 sigue vivo, porque cuando la juventud habla, la historia escucha. 1968, el año en que cambió el futuro. Investiga, recuerda, levanta la voz. Muy bien, ahora muchos temas interesantes han pasado. Ahorita sigue la no... Muy bien, chicos, bastante temas importantes, interesantes. Ahora vamos a tener a la siguiente invitada, la cual es una doctora, la doctora Leal. Ella nos va a hablar sobre la desintegración del bloque comunista y sus repercusiones que tuvo en el Nuevo Mundo. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestra doctora Leal. Te agradezco la invitación que me diste para estar en este espacio. Yo le agradezco a usted por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de que usted venga aquí. Ok, vamos a empezar. Usted, como ya investigó, ya indagó, sabe más del tema, ¿me puede explicar qué es el bloque comunista? Claro que sí. El bloque comunista podemos caracterizarlo por ser una unión de países entre los que podemos destacar a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, que se mantuvo durante los años 1945 aproximadamente hasta 1991. Se destaca por ir en contra del sistema capitalista, por compartir la ideología comunista, debido a que sí sabemos que el sistema capitalista es parte del occidente, es liderado por Estados Unidos y por otros países más. El sistema comunista, por otro lado, es la contraparte, es el sistema que se encuentra en el oriente y que es liderado por la URSS y demás países comunistas. Ok, ahora bien, porque no creo que esto haya sido así sin tener consecuencias o algo así. Entonces, a lo que viene mi pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que tuvo la desintegración del bloque comunista? Porque me imagino que debo tener un poquito muchas. Claro, la desintegración de este bloque hace impacto en diferentes ámbitos, como lo podría ser el económico, el geopolítico, el social también. Una de las principales consecuencias es la unipolaridad que genera. Con unipolaridad nos referimos a que dentro del mapa existían, ya mencioné antes, los dos bloques rivales. Cuando tú quitas uno, automáticamente generas que el otro alcance más poder, que el otro tenga más éxito, que se expanda a diferentes partes del mundo. Esto que provoca que el capitalismo, el sistema dominante, empiece a modificar las economías de diferentes países excomunistas. Por ejemplo, uno de los cambios más grandes que se ven es que ahora se privatizan empresas estatales, una de las mayores características del sistema capitalista. También tenemos la globalización, ya que cuando tú riges un
un sistema, un mercado con un solo, con unas solas reglas, una sola manera, tú haces que el intercambio de bienes, el intercambio de información, de recursos, sea mucho más sencillo. Te puedo decir otra consecuencia que sería la desaparición de la Guerra Fría. Durante estos años, debido al conflicto entre ambas partes, hubo muchas tensiones políticas, pero en cuanto eliminan al bloque comunista, esta guerra, este conflicto ideológico y político desaparece. Ya por último, pero no menos importante, podemos destacar el surgimiento de algunos países como lo podrían ser Rusia, Ucrania, Kazajistán, que al independizarse surgen y cambian el mapa político, el mapa geográfico. También te puedo nombrar, ya por último para cerrar, el surgimiento de nuevos movimientos nacionalistas étnicos, que no te lo menciono como una consecuencia precisamente positiva, debido a que algunos de estos sí provocaron problemáticas globales en nuestro nuevo mundo. Pero más que problemas, ¿nos dan ventajas o sí solo problemas causan? No te puedo decir solamente que fue algo bueno o solamente algo malo, sino que cambió drásticamente la manera de pensar, de formar y de hacer el mundo como lo conocemos actualmente. O sea, como dependiendo de que nosotros queramos agarrar esas consecuencias, ¿cómo nos va a ir? ¿Sí? Así es. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por querernos compartir a nosotros, a mí y a la audiencia, sobre este tema muy importante, la verdad. Gracias. Antes de continuar con nuestro siguiente invitado especial, vamos con una breve pausa comercial, así que no te muevas de tu asiento, por favor. Bueno, sigamos con nuestra siguiente invitada especial, la cual es la doctora Dibari. Ella nos va a hablar sobre el nuevo orden mundial y la globalización, así que démosle la bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecida de estar aquí. No sé por qué me hizo. No te rías. Muy bien, sigamos con nuestra siguiente invitada, la cual es la doctora Dibari. Ella nos va a hablar sobre el nuevo orden mundial y la globalización, así que démosle la bienvenida a nuestra doctora. Gracias por la invitación, es un gusto acompañarte. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, usted que está más interesada, ha investigado más sobre este tema, quisiera que nos explique a mí y a la audiencia de ¿qué se refiere el nuevo orden mundial? ¿Usted qué definición le podría dar a esa oración? El nuevo orden mundial se refiere a todos esos cambios en lo que la formación del mundo. Esto quiere decir cómo se relacionan los países, cuáles son sus potencias. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Otra vez? Perdón, ¿cómo? Ya, ponte seria. Pues tú. Ok, perdón, ¿qué potencias lideran? ¿Cómo se forman las alianzas y cómo se toman las decisiones globales? Este orden está en un cambio constante y muy rápido gracias a la tecnología y los surgimientos de nuevas potencias como lo son China e India. Ok, interesante. Y en este contexto, ¿qué papel tendría la globalización? La globalización ha sido un motor muy importante para esto, ya que ha sido ha sido muy importante
porque esto conecta economías, culturas y tecnologías, dando un crecimiento muy importante, aunque es importante resaltar que también ha traído desigualdades y pérdidas de empleo en sectores y tensiones del país. Esto hace que muchos gobiernos se cuestionen cómo participar en un mundo interdependiente sin perder soberanía e identidad. ¡Qué excelente! He visto muchas noticias, mucha gente habla claramente. ¿Usted qué opina ante que dicen que la globalización está en crisis? ¿Usted qué podría darme su opinión, su punto de vista ante esto? La globalización no está en crisis ni tampoco está desapareciendo. Yo creo que está en un constante cambio, ya que no es solo un proceso económico, también es político, ambiental y social. Aunque hoy se habla de una globalización más concentrada y consciente de sus efectos negativos, con un enfoque en su sustentabilidad y su cooperación. Claro, o sea, es que siempre va a hablar así como de que las personas que se favorecen ante la globalización, de que obviamente van a decir, no, pues es increíble, es un cambio espectacular, pero pues obviamente por otro lado, las personas que no se favorecen ante estos cambios, obviamente siempre van a decir de que no, está en crisis, de que qué onda y así, ¿no? Ok, ya por último para terminar, ¿usted qué le parece o cómo creería que esto impactara a países como lo es México? En países como México, por ejemplo, que México tiene una posición muy estratégica gracias a que sobre todo está en cercanía con Estados Unidos. Esto hace que tenga unas grandes oportunidades en el comercio, en la industria y la tecnología, aunque eso también trae desafíos como desigualdades, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer instituciones para aprovechar mejor la nueva etapa de la globalización. Muy bien, me encantó su tema, o sea, es muy dinámico, hay como que pros, pero también ventajas y todo esto, o sea, pros y contras. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias y espero que esta conversación ayude a más personas a reflexionar sobre este tema. Claro. Muy bien, para seguir con el siguiente invitado especial, vamos a tener una breve pausa para que nos vayamos acomodando, así que no te vayas a mover de tu lugar. En un mundo donde las fronteras se desdibujan y la información viaja más rápido que nunca, necesitas estar un paso adelante. Presentamos GlobeOne, el primer teléfono inteligente diseñado para la era de la globalización. Conéctate con cualquier parte del mundo en segundos. Traducción automática en tiempo real, noticias globales al instante, acceso directo a mercados internacionales y videollamadas con calidad profesional. Vivas donde vivas, estés donde estés. Estás en el centro del nuevo orden mundial. GlobeOne. Porque el mundo ya no gira igual. Y tú tampoco deberías quedarte atrás. GlobeOne, hecho para un planeta conectado. Chicas y chicos, espero que les haya gustado este programa de radio de hoy. Acuérdense que nosotros somos las Crónicas del Siglo XX. Espero tenerlos más seguido, que puedan frecuentar este programa de radio, que no solo habla de cosas, chismes y demás, sino también habla sobre historia y curiosidades. Muchas gracias y hasta luego.